¿cómo hacemos? Dice, cántate 2 de adoración y entras con 3 de alabanza y antes de entregarle la prédica una adoración. Yo decía en mis palabras antes que si es movido, si es rock o es cumbia, entonces es alabanza, y si es balada, entonces es adoración, algo así. Todos pueden alabar a Dios, todos, todo el que respire, pues, ¿no? Pero no todos pueden adorar. Para que la adoración sea veraz, tiene que haber una rendición de la voluntad a la voluntad de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes. Estamos juntamente con mi amigo José Bravo, a quien le paso la palabra para su saludo. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y aquí con mi amado amigo Denis Arana para una vez más pues compartir en este conversatorio algunos pensamientos que de seguro van a bendecir la vida de las personas. Sí, como siempre es grato conversar y para nosotros también es muy grato notar la mano de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de la gente. A mí me agrada ver, admiro las formas, como dice la multiforma o la multiforme gracia de Dios manifestándose en la vida de la gente, de muchas maneras, en los dones, en las gracias, en los talentos que la gente tiene. No nos damos cuenta, incluso algunos que ni siquiera van a la iglesia, pero tienen talentos especiales que Dios ha dado. Yo veo la mano de Dios ahí moviéndose y algún día pues de todas esas cosas se han de dar cuenta. Hoy quisiera proponerte comentar, conversar y ayudar un poco a nuestra audiencia, a nuestros admiradores, es decir, los que se han unido, los que se van uniendo a estas conversaciones ya de él, y que, como hemos dicho desde el inicio, nuestra intención es mostrar la mano de Dios obrando incluso en los que creen que no. Te propongo que comentemos un poco acerca de lo que está en boga hoy y que se llama alabanza y adoración. ¿Está bien? Sí, interesante tema, porque adoración lo vamos a ver pues en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, sí, en todo el sentido. Sin embargo, yo creo que por falta de definiciones se desvirtúa un poco lo que es alabanza o lo que es adoración, ¿no? Porque si se entiende el sentido correcto, entonces se va por buena ruta. Sí. Hay una palabra que es muy difícil aceptarla, pero ocurre mucho. Se llama confusión. Incluso se habla de espíritu de confusión. Uh-huh. ¿Recuerdas al rey Acab saliendo a la guerra junto con Josafat? Dice que todos los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y decía, a ver, ¿quién va a confundir a Acab? Salió un espíritu y dijo, yo seré mentira en boca de sus profetas y generaré la confusión en Acab. Y bueno, está esa historia de cómo salen a la guerra, Josafat se viste como si él fuera el rey de Israel y lo cercan a él los flecheros y cuando él grita se da cuenta que no es. Entonces dice que alguien a la aventura, es decir, soltó la flecha y esa flecha tenía el nombre de Acab escrito porque llegó y dice que entre las junturas de su armadura penetró la flecha y lo hirió gravemente. Y bueno, más tarde murió. Uh-huh. Cuando veo esa palabra, confusión, es que me preocupo, me da un poco de preocupación santa, en el sentido de que
podemos estar confundidos cuando simplemente aplicamos el término alabanza y adoración a todo lo que se nos ocurra. Y por eso te propuse esta conversación. Que lo han tomado como alabanza, adoración, asuntos que tienen que ver con ritmos. Con ritmos. ¿Verdad? Sí, verdad. Con música, básicamente. Más jubiloso, más movido, alabanzas. Sí. Más una melodía que hace meditar, reflexionar. Bueno, es adoración, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, cántate 2 de adoración y entras con 3 de alabanza, y antes de entregarle la prédica, una adoración para que todos estén ahí. Curioso, esto nos genera un poco de sonrisa, pero tiene su origen, ¿no? Ajá. Tiene su origen. A fines de los 80, especialmente inicio de los 90, aparece un movimiento que se llama el movimiento de restauración de la alabanza y la adoración, abanderado por la mayoría de músicos muy conocidos actualmente y también obviamente predicadores, que no está nada mal. Yo creo que trajeron una renovación a la iglesia, trajeron una renovación. No vamos a criticar, al contrario, yo creo que podemos aplaudir muchas de las cosas que hicieron. Sin embargo, las 2 palabras que estamos proponiendo hoy no estaban claras y no están claras desde ese movimiento. Al contrario, como dijiste, se tomó como que alabanza simplemente es cantar con más ritmo y adoración es cantar más lento. Y yo decía en mis palabras antes que si es movido, si es rock o es cumbia, entonces es alabanza. Y si es balada, entonces es adoración, algo así. Era la idea que quedó impregnada en el ambiente y especialmente en el subconsciente o el inconsciente colectivo de la iglesia de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues entonces cada cual tenía su preferencia musical. A mí me gusta la alabanza, no, hay cultos que son cultos de adoración y cantan más música de ese tipo. Sin embargo, entremos un poco a las definiciones, ¿no? Pensemos un poco en la alabanza. Coméntanos un poco acerca de... Alabar, elogiar, por ejemplo. Elogiar. ¿No? De ahí viene el término alabar, ¿no? Que no en todo el sentido es hacia la divinidad, por ejemplo, ¿no? Podemos elogiar a alguna persona por sus logros, podemos elogiar a la esposa, estaba muy deliciosa esta comida que me has preparado, ¿no? Sí. Ya cuando se refiere al Eterno, al Creador, alabanza, elogiar la grandeza de su poder, por ejemplo, ¿no? Él es el Todopoderoso, Él es el proveedor, etcétera, ¿no? Elogiarlo. De ahí viene lo que es alabar, pues, ¿no? Al Eterno. Pero en cambio, no tiene que ver con aspecto rítmico, pues, ¿no? No sí, necesariamente. No necesariamente. Sí, no puede haber, pero no necesariamente. Claro. Porque recordemos que... No puedo definirlo. Exacto. Decirlo. No, eso no Esto define. es así. Eso no define. Sí, así. Exacto. Entonces, veamos la alabanza. Pensemos un poquito en eso. Lo has dicho de una manera magistral. Me parece correcto. Básicamente, elogiar, exaltar, resaltar, proclamar el nombre del Señor es alabanza. Así es. Ahora, no necesariamente es música, aunque casi siempre es música. Los salmos eran música cantada y exaltan al Señor. Algunos dicen que hay salmos que son de adoración. Creo que sí, pero en su mayoría son de alabanza, de exaltación, como el Salmo 150, ¿no? Todo lo que respira, alabe al Señor. Y en eso podemos decir que todos pueden alabar al Señor. Curiosamente, no todos pueden adorar al Señor. Aquí va a haber una distinción. Ahí va. Aquí va a haber una distinción. Claro. Alabanza, entonces, está presente en todo aquel que exalta el nombre glorioso del Señor. O que reconoce algunas virtudes del Eterno, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Puedo alabarle a Dios diciendo, vamos a poner que no soy creyente,
Puedo alabarle a Dios desde el seno de un hospital y decir, los médicos no pudieron hacer nada, pero gracias a Dios estoy sano. Esa es una Entonces, alabanza. estoy alabando. Exacto. Esa es una alabanza, ¿no? Es más, la aceptación de la voluntad de Dios tuvo que partir, ¿no? No hace mucho, mi madre partió a la eternidad. Yo estaba preparado para su partida, preparado en el sentido de que aceptaba la voluntad de Dios y sabía que teniendo una enfermedad muy, muy dañina que dificultaba su respiración y teniendo una edad más o menos avanzada, era previsible que iba a partir en algún momento. Y los médicos así lo hacían notar. Entonces el día llegó, obviamente un día triste para la familia y para quienes conocieron a mi madre, un día bastante triste para nosotros en el sentido de que una pena que ya no la veríamos más aquí. Sin embargo, una aceptación total del hecho porque tenía que suceder. Como he aceptado mi propia partida incluso. Es decir, estuve listo para partir cuando enfermé de COVID. Y estoy viviendo una segunda vida porque Él así lo ha querido. Pero cada vez que oro y pienso en eso, estoy listo a aceptar su voluntad. No me aferro al hecho de que quiero más o quiero disfrutar o quiero vivir. Sé que la voluntad de Dios tiene que realizarse y así es como lo quiero. Ok, mi madre partió y yo tenía una alabanza en mi corazón, agradecido por todo lo que había podido conocerla, por el hecho de que en vida había podido reconocer todas sus cualidades, de poder agradecerle y de alguna manera servirle y hacerle vivir algunas cosas que tal vez no vivió y que yo podía dárselas. En ese sentido, alabé a mi madre de muchas maneras y aún la alabo. Incluso escribiendo y reconociéndola y agradeciéndole, estoy alabando a mi madre. Igualmente es con Dios. Cuando partió mi madre dije, gracias Señor, porque sé que ella está segura con usted, pero también gracias porque por todo el tiempo que la disfruté, ahora ella ya no viene a mí, pero yo voy a ella tarde o temprano y sé que la encontraré. Agradecido por la voluntad del Señor, no solo por lo que pudiera ser bueno, sino por aquello que a veces algunos piensan que es malo, ¿no? La tristeza, el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Hay gente que agradece por eso. Yo tengo la costumbre de hacerlo y hay muchos que lo hacen y eso también es alabanza, ¿o no? Claro, podríamos resumir en la palabra gratitud. Sí, y la gratitud es una forma, es la mejor forma de alabar. Claro, es la mejor forma de alabar. Gratitud, ¿no? Agradecer, es alabar. Gracias por darme la vida hoy. Gracias por conservar mi salud. Sí. Gracias por la familia que me has otorgado. O sea, estoy alabando. Gracias por estar aquí con mi amigo Denis y estar aquí. Estamos alabando al Padre Eterno. Pero, sin embargo, lo que dijiste marca el lineamiento. Todos pueden alabar a Dios. Todos. Todo el que respire, pues, ¿no? Pero no todos pueden adorar. Sí. Entonces ahí ya el pensamiento se hace diferente porque ya tendríamos que comenzar a poner las bases de la diferencia entre alabar y adorar, pues, ¿no? Sí. Que legítimamente es totalmente distinto, ¿no? Como decía al principio, cuando hablamos de adoración a Dios, lo encontramos desde el Génesis, desde el principio de las Escrituras hasta Revelación o Apocalipsis, el fin de las Escrituras, donde nos dan tantas palabras magistrales, incluso Jesús, que habló también acerca de la adoración. Entonces, hay bastante. Yo creo que vamos a ahondar un poco más en estas definiciones. Es cierto, pero antes de pasar a esa definición de adoración,
quisiera que nos fijemos en una diferencia. Yo decía hace un ratito, la mejor forma de alabar es agradecer. Ujú. Porque a veces se alaba porque se canta. Por la mañana yo elevo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Estamos alabando porque Él está en el cielo y está gobernando todo. Todavía no me estoy acercando a la gratitud porque no ese es el sentimiento que me está moviendo, sino el deseo de alabar. Se puede alabar sin agradecer y está bien. Se puede alabar por las cosas, pero como dijiste, por la grandeza del Señor, por su majestad, por su dignidad, por su amor, por todas esas cosas. Pero una forma más elevada de alabar es agradecer. Y creo que la mayoría de personas está de acuerdo en agradecer cuando reciben dones, cuando reciben regalos, obsequios, dádivas de parte de Dios. Oh, el Señor me ha concedido un trabajo. Oh, el Señor me consiguió una novia. Oh, mi esposa cocinó rico. Oh, me compré un carro. Oh, vino gente. Cosas así. Siempre agradeciendo por Lo bueno. por lo bueno. Pero agradecer en los momentos en que las cosas no van bien es una forma sublime de alabar a Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y después de esto vamos a ahondar un poquito y de ahí después de la pausa, vamos a tener que ya centrarnos La adoración. en la adoración, ¿correcto? Vamos a tomar una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Hola, ya estamos de vuelta. Recuerden que pueden suscribirse y buscarnos en yad-el.podcast, la mano de Dios. También pueden activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que publicamos una nueva emisión. Estamos tratando un tema interesante aquí, definiendo dos palabras que es la alabanza y la adoración. Y habíamos quedado en... Estábamos viendo la gratitud, ¿verdad? Sí. Agradecer al Padre. Estabas mencionando algo muy interesante. Puedes agradecer cuando todo te va bien, pues. Ingresó el hijo a la universidad, gracias. Alabanza. Alabanza. Bueno, por fin logré el vehículo que deseaba, gracias. Alabanza. Tú eres grande, eres todo. Yo sabía que tú lo podías hacer. Amén. ¿Verdad? Alabanza. Son alabanzas, ¿no? Alabanza. Pero mira esto. Cuando le das gracias por un diagnóstico que salió mal en un examen médico, pues, ¿no? Uh-huh. No salieron malas noticias. Los niveles. Padre, no salió bien todo, pero te doy gracias. Mi vida, mi salud están en tus manos. Esa es la gratitud. Esa es la gratitud por las cosas que no necesariamente son buenas. Cuando no hay buenas noticias. Cuando aparte de tener malas noticias, te viene otra mala noticia. Habíamos comentado antes en la experiencia de Job. Empieza perdiendo la hacienda, pero mueren sus hijos. Y tras que mueren sus hijos, se enferma de una sarna que dice que desde la cabeza hasta los pies. Y para colmo, su esposa, su compañera de vida, viene y le dice, tú todavía te quieres mantener íntegro, maldice a Dios y muérete de una vez. Y solamente faltó que pusiera ahí, ¿no? Perro sarnoso, una cosa así, para terminar el colmo del menosprecio, porque eso era un menosprecio. Sí. Que tu compañera de vida,
que aquella mujer que ha compartido contigo, que ha tenido tus hijos, que ha compartido contigo, que te respetaba, que ahora te trate con un menosprecio tal, es el colmo de la humillación. Y en toda esa humillación, tú levantas tus manos y das gracias al Señor. Eso ya no es alabanza, eso ya es adoración. Y entonces ahora tendríamos que entrar a definir la adoración. Claro, Ajá. porque dice la Escritura que Abraham, donde iba, levantaba un altar y adoraba a Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, no quiero irme del pensamiento de Job, porque lo que Job está haciendo allí es aceptar la voluntad de Dios en contra de su voluntad. Sí. Porque si yo soy Job, quiero estar sano. Si yo soy Job, quiero seguir con mis hijos. Si soy Job, quiero seguir con mi hacienda. Si soy Job, quiero recostar mi cabeza pues en la compañera de vida en el momento difícil, ¿verdad? Pero todo está yendo en contra de la propia voluntad. Y en medio de eso hay gratitud, ¿no? ¿Qué? Recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiré. Y dice que él se hinca de rodillas y él adora, ¿no? Adora. Entonces, él se rindió. Hemos entrado en el campo de la adoración. Entonces, adoración, podremos definirlo bien, es rendirse a Dios, rendir mi propia voluntad para aceptar la voluntad de Él. Todavía me parece que es un pasito más allá, pero vamos por partes. Vamos por buen camino. Para que no se me escape el pensamiento. Dale. Quisiera recordar que hemos pasado de la alabanza, que cuando las cosas te van bien, levantas la mano y alabas. Así es. Y hasta das gracias al Señor. Y ahí no hay nada extraordinario. Y hasta con gozo das ofrenda. Sí, pero no hay nada extraordinario. Doy mi ofrenda porque resultó. Sí. Esta es. Pero ahí no hay nada extraordinario. Así es. Porque estás en el lado del favor de Dios. Del gozo. Del gozo, de la alegría, de la felicidad que la gente busca. Como dicen, prosperado, bendecido, en victoria. Y millonario. Bueno, esas expresiones. Pero cuando las cosas no van bien, un diagnóstico terrible, ¿no? Puede ser cáncer, puede ser que la diabetes se agrava, puede ser una cirrosis, puede ser una serie de cosas que son terribles. Enfermedades terminales. Sí, o noticias tristes, ¿no? Cuando los hijos se van, pero no se van de la casa, se van del camino de la fe. Algunos hijos se descarrían, se van. Noticia triste. Sucede un accidente, chocas, te atropellan, te caes, te quiebras un hueso, te suceden cosas terribles, te echan del trabajo, te estafan, te estafan y te quitan el dinero. Tantas cosas que son terribles de solo pensarlas, pero que están dentro de las posibilidades, porque a mucha gente le sucede eso a diario, solo que no nos pasa a nosotros. Y lo que siempre queremos es que no nos suceda. Lo que nosotros no queremos es decir que se haga la voluntad de Dios. Y si dentro de la voluntad de Dios eso tiene que suceder, para mí, mejor que suceda. Porque es la única manera en que yo pueda caminar dentro de la bendita voluntad de mi Padre, de Dios. Entonces, ese es el campo de la adoración. Ahora, la gente define adoración como una rendición en el altar, una melodía, como una melodía, como, oh Señor, habítame, ven, lléname, cosas así, adoración, que son buenos sentimientos, que son buenos deseos, pero no expresan ni explican la adoración. La adoración, por eso dice, Abraham se presentó delante de Dios y levantó un altar. Y adoró. Isaac se presentó delante de Dios y levantó un altar. Y adoró también.
Lo hizo Jacob, lo hizo Moisés, lo hizo el mismo Job, lo hizo David, etc. Pero siempre, siempre que un profeta o un rey se presentaba delante de Dios, levantaba un altar y adoraba. Ahora uno se pregunta, ¿qué se ofrece en el altar? Un sacrificio. Definitivamente. Es decir, alguien, un sustituto, un animal, estaba muriendo por mí, por mi maldad, porque yo era enemigo de Dios por causa de mi pecado. Pero Dios me concedía el favor, la gracia inmerecida de que yo pudiera levantar un altar y presentar un sacrificio. Cuando ese animalito estaba muriendo, él estaba muriendo por mí. Yo debía morir. En el Nuevo Testamento, el sacrificio es Jesús, pero nosotros no podemos vivir, o mejor dicho, no es lo ideal que yo solamente viva como me da la gana. El ideal es que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la adoración es la rendición total de la vida a la voluntad de Dios. Cuando uno puede someter su voluntad a la voluntad de Dios, allí está entrando en el campo de la adoración. Rendirme totalmente. Me da la imagen de Jesús en el monte Getsemaní, en el lugar donde se trituraba, donde se presionaba, se prensaba las aceitunas para sacar el aceite, ¿no? Creo que es una tipología de lo que estamos hablando de adoración, porque Exacto. se va a prensar mi orgullo, yo quiero que sea así, yo no deseo esto, mis ambiciones, pero ¿verdad? Hasta posición, porque ahí Jesús está diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dice, ¿no? Mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Exacto. Está aceptando la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era el sacrificio, una tortura, podemos llamarlo también. Sí. ¿Verdad? Pero nos está presentando ahí un escenario de lo que es adoración. Porque, como señalaba, ¿no? Esos sentimientos almáticos no están descartados legítimamente, ¿no? De postrarse de rodillas ante un altar, digamos así, ¿no? No están descartados, pero que de mi espíritu contrito, lo que el salmista captura en el espíritu y lo escribe, al corazón contrito y al corazón humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Exacto. O sea, no lo desprecia porque aquí estoy, pues. No se haga a mi manera, hágase a tu manera. Aquí estoy siendo prensado. Ahora sí me presento. Ahí está. Quería puntualizar algo que es interesante. Has mencionado esos sentimientos que sí son necesarios y son válidos, pero no necesariamente expresan adoración. Para que la adoración sea veraz, tiene que haber una rendición de la voluntad a la voluntad de Dios. No le impongo mi agenda a Dios. No le impongo mis deseos a Dios. No le impongo mi forma de ser a Dios. Me rindo para que Él haga como quiera. A algunos los corta en la vida joven, como Esteban. Y a Esteban lo cortan de una manera miserable. Lo apedrean, lo matan en vida. Y él está predicando de Cristo. Por ahí alguien dirá, pero si está predicando de Cristo, ¿por qué Dios ha permitido que lo maten a pedradas? Esteban se rindió al Señor para que el Señor haga. Cuando el reino de Dios se manifieste, Esteban va a tener un lugar de privilegio porque se rindió totalmente. ¿No? Muy, muy bueno. La expresión, pensaba en aquellas frases, ¿dónde está Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba enfermo? Y entonces yo creo que Dios siempre estuvo allí,
ayudándonos a superar esa dificultad. Los que hemos transitado, tanto tu persona como la mía, hemos transitado por el valle de sombra y de muerte. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, el abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día como que emociona. Sí. Otros se levantan a quejarse. No le emociona porque no han transitado. A veces es curioso que las personas quieren ser golpeados para entender, ¿no? Por eso es que necesitan ser golpeados. sí, pues no necesitan ser golpeados para entender. Pero qué bueno entender de que adoración, perspectiva de la adoración, es rendir mi voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Lo que en Romanos 12, ¿recuerdas? Sí. Cuando cita el apóstol Pablo, que el Padre está buscando pues que nosotros seamos un sacrificio vivo, sí, ¿verdad? Agradable, que es nuestro culto racional. Entonces me rindo ante el Padre para decirle, hágase como tú quieras, a tu manera. Reconozco pues tu soberanía. Y es un sacrificio vivo. Es decir, mientras estoy en vida. No estoy cortándome las venas para que me dé sangre. Así es. Estoy aquí vivo, rindiéndome. Consciente, sobre todo. Exacto. Culto racional. Así consciente. Haz de mí lo que a ti te plazca. Ahora, quería, eso se me escapó hace un ratito. Nosotros solemos dirigirnos a Dios el Padre como tú. Oh, Padre, tú eres. En la antigüedad no existía el tú. El tuteo no existía. La sociedad moderna nos ha impuesto el tuteo. Nadie se dirige a un rey como tú, sino como su excelencia o vuestra majestad. Nosotros a veces somos demasiado atrevidos para dirigirnos a Dios el Padre. Le dijimos, tú eres así, tú eres así. Y lo tuteamos como si fuéramos iguales. No somos iguales. Él es pura majestad, es pura santidad. Es Dios. El Altísimo. El Altísimo. Él merece que lo honremos como debe ser. Como yo, por ejemplo, cuando entendí eso, me rendí y dije, no, yo no voy a volver a hacer esto, voy a decirle usted, por lo menos usted. Y a partir de ahí empecé a orar así. No quiero decir que todos deban decir eso, pero por lo menos yo tuve esa convicción y la comencé a usar. Por eso yo me dirijo al Padre como usted, no como tú, porque entendí que yo no soy igual que Él para tutearlo. Claro, es muy clara, muy firme esa expresión, porque es rendirme, pues, es rendirme al reconocimiento de alguien más alto, de alguien más grande, de aquel que todo lo puede. Así que me ha quedado pequeño. Y además, interesante. Alguien que su voluntad es perfecta. Mi voluntad no es perfecta. Entonces se lo debo todo. Eso es. Queridos amigos, aquí nos despedimos. Bueno, me despido yo. José se va a despedir también, pero queremos recordarle que pueden suscribirse activando la campanita para poder recibir las notificaciones. Comparte, comenta. ¿Qué tal te ha parecido nuestro conversatorio de hoy? Y si tienes alguna sugerencia de algún tema interesante, también podemos tomarlo en cuenta. Definitivamente leemos siempre los comentarios. Nos vemos. Chao.